Bienvenidos a un nuevo video, soy Julio de Videotech y este es el unboxing y review del Google Pixel 6 en el año 2023. Y la gran pregunta sería, ¿vale la pena el teléfono Google Pixel en el año 2023? Eso lo veremos en un momento. Si te gusta el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para hacer la familia de Videotech más grande. Y comencemos. Nota. Este móvil fue comprado Renew, que es lo mismo que Used Like New o usado como nuevo. La diferencia con este modelo a uno nuevo es la caja, que en este caso es genérica. En la caja tenemos el cargador, el cual es de tipo C, aunque no es de carga rápida. Luego tenemos el móvil, el cual tiene un diseño moderno, con unos bordes un poco grandes en comparación a modelos de otras marcas. La pantalla es de 6,4 pulgadas, la cual es bastante grande en comparación con el Pixel 5, que es de 6 pulgadas. Cuenta con un panel de tipo AMOLED con una resolución de 1080 x 2400p con 90 Hz para que todo se vea más fluido. No es el panel más rápido del mercado, ya que hay otros que son de 120 y hasta 165 Hz. Este panel también cuenta con HDR Plus para mejorar los colores. Tiene una protección Corning Gorilla Glass y con resistencia IP68 que es resistente al polvo y puede ser sumergido hasta 1,5 metros durante unos 30 minutos debajo del agua. Yo no lo voy a probar, aunque ustedes si lo compran lo pueden hacer. Cuenta con lector de huellas en la pantalla, el cual es bastante rápido siempre y cuando se use sin protector de pantalla. Cuenta con un procesador fabricado por Samsung, exclusivo para los teléfonos Pixels, de nombre Tensor Core, fabricado a unos 5 nanómetros. Ese procesador está fabricado para brindar un buen rendimiento en aplicaciones de inteligencia artificial. Eso lo veremos en unos momentos. La CPU es una octa-core y la GPU es una Mali G78MP20, la cual no es la más top del mercado, pero puede mover el Call of Duty en ultra a unos 60 FPS fijos. Y si bajamos los detalles ya sea a alto o medio, tendríamos más FPS. Hay dos modelos, ambos con 8 GB de RAM, uno con 128 y el otro con 256 GB de almacenamiento, pero no pueden ser expandibles. Este móvil cuenta con Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 3.1, cuenta con carga rápida de 30 watts con cable y a unos 21 watts para la carga inalámbrica, con lo cual podemos alcanzar un 50% de carga en unos 30 minutos. La batería es de 4614 mAh con carga reversible, así que podemos cargar otros dispositivos que soporten carga inalámbrica. La batería me dura alrededor de unas 10 a 11 horas dependiendo del uso. Ya a ustedes puede ser que le dure más, como puede ser que le dure menos. Ahora vamos al apartado más fuerte de este móvil, que son las cámaras. Tenemos la cámara para selfie, que es de 8 megapíxeles, con un focal de 2.0 wide, la cual cuenta con Auto HDR. A nivel de fotos, aquí ustedes pueden tener una idea de cómo se ve, tanto de día como de noche, las fotos son bastante buenas. En la parte de video, con la cámara para selfie, podemos grabar a unos 1080p, 1080p a unos 30 fps, lo cual no es lo mejor del mundo, pero rinde bastante bien para hacer video blog. Cámara de video, selfies de noche son como alrededor de las 9 de la noche y más o menos como pueden ver, como casi todos los celulares tiene ruido de fondo, aunque no se nota tanto. Ahí pueden ver el estabilizador, ya que estoy caminando, hay una lámpara, como pueden ver. El teléfono Google Pixel 6 cuenta con dos cámaras traseras, la principal de 50 megapíxeles con un focal de 1.9 y la secundaria de 12 megapíxeles con un focal de 2.2 ultra wide, la cual cubre un radio de 114 grados. A nivel de fotos, son pocos los teléfonos en su rango de precio que brindan tan buenas fotos. Y gracias a la inteligencia artificial, en el 95% de las ocasiones las fotos se verán tan buenas que muchas personas pensarán que ustedes las hicieron con Photoshop. De noche, la historia no cambia. Las fotos se ven excelentes. En el apartado de video, el móvil puede grabar a 4K
entre 30 y 60 FPS y 1080 desde los 30 FPS a 240 FPS, ya eso último es para la cámara lenta. Siempre y cuando se grabe con buena iluminación, el video será muy bueno. En baja iluminación, la calidad baja un poquito. Esto mismo pasa con todas las cámaras, aunque sean cámaras profesionales. El Pixel 6 cuenta con varios modos que puede que muchas personas ni los usen, pero ahí están. El primero que me interesa es el Google Lens, con el cual podemos tirar una foto y Google de forma automática buscará información de eso que le tiramos la foto en internet. El otro se llama borrador mágico, con el cual podemos tirar una foto y seleccionar un objeto en esa foto para que con la inteligencia artificial el teléfono elimine eso que queremos. Ya ustedes lo pueden utilizar de la forma más inteligente posible. El último modo que veo muy interesante se llama siempre escuchando o always listening, con el cual si lo activamos, el teléfono, si ustedes pasan por algún lugar y hay una música sonando, el teléfono, al igual que Shazam, va a buscar esa canción y luego nos va a brindar la opción de poderla buscar en cualquiera de las plataformas de Google. Así de simple. Si en dado caso ustedes pasaron por un lugar y se le olvidó, le va a dar un historial para decirle más o menos a qué hora ustedes pasaron por un lugar y le va a decir la canción que estaba sonando. Hablando de canciones, el sonido es estéreo y está decente. Se escucha alto y limpio, pero no es el mejor sonido del mercado. Si andas buscando el móvil más rápido del mercado, con el mejor procesador, con el diseño más bonito y que sea el más caro, este móvil no es para ti. Por otro lado, si andas buscando un móvil con una de las mejores cámaras para fotografías del mercado, que puede grabar entre 1080 y 4K a una buena calidad y lo puedes encontrar en Amazon Renew por menos de $250, este móvil es para ti. Siempre y cuando quieras buenas fotos, decente duración de la batería y un diseño diferente, este móvil es altamente recomendado. Sin embargo, si tu enfoque es el gaming, puedes buscar otras opciones, ya sea un Samsung S21 FE o un OnePlus que ande por ese rango de precio. Como saben, soy Julio de Videotech. Dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para hacer la familia de Videotech más grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.